Yo quiero preguntar por el deporte, que no hace parte nunca de la discusión. El Ministerio del Deporte, Casale, eso lo volvieron una feria de contratos, de ahí salió muy mal la ministra María Isabel Urrutia, lamentablemente la ejecución no es la mejor, se perdieron los Panamericanos, la verdad es que les importó un carajo lo que pasaba en el Ministerio del Deporte en este gobierno. Para no decir que es uno de los últimos rubros en el presupuesto nacional. Recorte total. En otros países el deporte como política de Estado ha servido como instrumento de paz, de unión, en fin. ¿Cuáles son las propuestas para el deporte? ¿El Ministerio del Deporte a qué sabe? ¿Es mejor volver a Coldeportes? ¿Le aumentamos el presupuesto al Ministerio de Deporte o no? O lo acabamos y hacemos que Coldeporte sea más fuerte y volvemos a Coldeportes. ¿El deporte qué pitos? ¿Por qué nunca se habla de deporte? Adelante, Marta, adelante. Yo creo más desde los territorios. Si tú ves, los deportes son diferentes en cada territorio. En Cartagena es diferente, digamos, aquí en Bogotá. Entonces, por eso hay que potencializar es qué hay en cada departamento. Por eso yo soy más de, pues el movimiento que yo inicié es Unión Federal. Yo soy más federalista, pero pues obviamente no vamos a hablar de federalismo acá, sino más desde allá, desde la autonomía. No, porque no es la idea. Yo en estos momentos no voy a hablar pero sí de descentralización real del país. Entonces, ¿usted está de acuerdo con la región que está proponiendo? No, tampoco desde ese punto de vista. Yo estoy de acuerdo es mantener los 32 departamentos como están, pero sí darle más autonomía a esos 32 departamentos. Por eso, pero entonces, ¿quién manejaría, acorde a la pregunta que hace Casale, yo lo que hago quién manejaría el Comité Olímpico Colombiano? Pues porque no, es que esas cosas sí se tienen que centralizar. Hay cosas que se centralizan, pero también desde la misma autonomía, escuchando los territorios, escuchando qué quieren los deportistas. El error es que uno se sienta acá desde Bogotá pensando de que uno tiene su cosmogonía, su cosmovisión y hasta su deporte, pero se le olvida realmente qué es lo que está pasando, qué quiere la gente en Buenaventura. Ya hay muchos niños que quieren ser promesas del fútbol y han venido a Bogotá y no han podido porque no tienen cómo sostenerse. O sea, la realidad es diferente. Por eso sí hay que mirarlo desde allá y obviamente un Estado central que empieza a dar línea técnica a los diferentes departamentos. Casale, ¿Coldeportes estaba funcionando mejor de lo que funciona ahora el ministerio? Pues digamos que han sido experiencias diferentes. En primera instancia el ministerio funcionó bien. Esta última etapa del Ministerio del Deporte ¿en qué época? Ha tenido aciertos. Cuando se creó en el gobierno del presidente Iván Duque, el primer ministro fue Ernesto Lucena. ¿Y con Ever Bustamante cómo funcionaba la vaina? Era Coldeportes. Es que el Ministerio del Deporte es relativamente nuevo. Okay. Claro. Entonces, pero claro, hemos tenido, digamos que no se ha terminado de consolidar. Entonces, ¿para qué está el Ministerio del Deporte? ¿Sí vale la pena o es gastarse la plata del deporte en burocracia? Para mí sí vale la pena. Sí vale la pena, o sea, hay que fortalecer el deporte y hay que fortalecerlo en todo el país. Eso, tanto la cultura como el deporte son cosas que nos van a ayudar o herramientas que nos van a ayudar a realmente hacer la paz en este país. Pico, ¿qué opina? Hay que fortalecer. Ayer me vi una película, La Grande creo que se llama, una película colombiana que narra la historia de un pueblo perdido parecido a Palenque, en el cual uno de los habitantes va a pelear por el campeonato mundial de boxeo. Y se arma todo un rollo alrededor del tema en esa pequeña vereda o en ese pequeño pueblo, alrededor de cómo instalar la luz eléctrica y llevar un televisor para ver la pelea. Por el campeonato mundial es una especie de recreación un poco de la vida de Kipambelé. Y lo chévere de todo eso es que el pueblo se reúne alrededor de la pelea, pero no se reúne ni alrededor de la luz, ni alrededor de las necesidades básicas que tienen. No hay luz, no hay agua, no hay nada. Y las discusiones simpáticas, y es una especie de película con actores naturales. Ahí la están presentando por el canal ese que maneja tu colega Holman Morris. Entonces ahí nos muestra, en primer lugar, cómo el deporte une. Ya también hay otra película, tú recordarás, del embajador en China. El embajador de la India, y golpe de estadio. Golpe de estadio, creo que eso no está en discusión, sí, el deporte une. Entonces, ¿qué hacer? Hay que fortalecer el Ministerio del Deporte. Pero ojo, fortalecer el Ministerio del Deporte no es nombrar deportistas. Es que es increíble creer que porque yo lanzo jabalina, o porque yo lanzo, o porque soy un jugador... ¿Usted cree que Petro se equivocó poniendo a María Isabel Urrutia ahí? No ha logrado acertar. Y hay una confusión que es creer que el médico es para que sea ministro de salud. Eso no es cierto. Doctor Quintero. Lo que se requiere es
una persona capacitada, conocedores del tema del deporte, y sobre esa base entonces Lucena era un tipo hacer muy lo que hay que acertado, hacer. ¿no? Deportista, pero además con No, carrera... el problema no es ser deportista o no, porque puede ser un médico deportólogo. Y un médico deportólogo Sí, pero es yo entiendo lo que capaz usted de dice, manejar es el un tema de ministerio. administración sobre Administrar. todo. Quintero, ¿qué Y de opina? política pública alrededor del deporte. Sí. Es Porque que ese es el cuando punto, tú ¿no? dices... No todos tienen que ser campeones del es mundo. que cuando tú Con que una dices- persona se forme en los valores del deporte, estamos formando a un ser humano de bien. Así es, Disciplina, sacrificio, cuando tú dices- trabajo en equipo, pero... Tú dices en China, en Cuba y en otros países, desde la pequeña, desde la escuela elemental comienzan a gestionar y a formarse los deportistas. Ahí hay una política del deporte en los Estados Unidos. Déjeme voy con Quintero y el deporte. Aquí doctor el Lucio. deportista sale porque le da la gana y después el Estado le pone una medallita allá en la casa de Nariño. ¿Usted qué llamada. opina, doctor Bueno, Quintero, de la punta Casale? Antonio pregunta... Casales. Pregunta por el tema del deporte, pero la verdad es que no solo en el deporte, sino en general, este país no está funcionando para la mayoría de la gente. No funciona para el deportista, no funciona para el campesino, no funciona para el trabajador, ni el informal ni el formal. Es un país que no funciona para el empresario. En el caso Es del un país deporte, que está siendo gobernado desde hace 3 años por Gustavo Petro, ¿no? y hace 100 por 1000 gobiernos que en lugar de cuidar a los colombianos, de entender que esto se trata de 52 millones de personas y no de unas personas que están en el poder, pues se dedicaron a pensar en sus bolsillos en las siguientes elecciones y no en las siguientes generaciones. El deporte es importante no solo porque permite la construcción de paz, porque permite temas de salud, sino también orgullo nacional. Y además hay una oportunidad gigante para incluso traer turismo y para poner a Colombia en el mapa. ¿Yo qué quiero hacer? Lo hice en Medellín en temas de conciertos. Por ejemplo, que los conciertos más importantes de Colombia y de ese momento de América Latina se hicieran en Medellín. 3, 4 conciertos al tiempo. Yo quiero traer grandes eventos internacionales a Colombia. Para eso se necesitan capacidades de negociación. Yo soy bueno en eso, fui formado en eso. Yo quiero Que le gusta mundiales a en Morri. Colombia, yo quiero olimpiadas en Colombia, yo quiero panamericanos en Colombia. Y para eso hay que tener actitud, reconocer que el gobernante pues tiene que salir a buscar esas cosas y tiene que promocionar el Pero país. ¿cómo se llama la copa que se perdió, que era en Barranquilla? Los Panamericanos y No, también el la Gran Premio de Fórmula 1. 1. Yo no voy a dejar perder Ah, y los nada. Panamericanos. Los Y yo- Panamericanos. sí. y lo puedo decir, en Medellín incluso me van a odiar algunas personas de Barranquilla, de otras ciudades, porque por ejemplo cuando llegó, no sé, RBD o los conciertos, muchos conciertos importantes, los iban a hacer en todas partes y yo decía, venga, no, hagamos un acuerdo y los hacemos todos en Medellín. ¿Por qué? Porque yo era el alcalde de Medellín y me pagaban y me eligieron, era para proteger a Medellín. Yo voy a ser el presidente, si Dios quiere, de Colombia y me voy a caer a traer esos eventos internacionales, pero además hacer también algo que hicimos en Medellín y es no solo arreglar, sino crear escenarios deportivos, Sí. en especiales en ciudades intermedias que no tienen los recursos para tener canchas de fútbol, En canchas de esta época, en básquetbol. este gobierno se perdieron. Bueno, yo creo que lo de la Fórmula 1 estaba muy incipiente aún. Dice Pero Juan hacía Pablo falta. Montoya que estaba a firma. Pero la de la Copa América sí iba lista, ¿no? La Copa Los América Panamericanos. del Ah, los gobierno Panamericanos, pasado, fue por perdón. la pandemia. Eso dolió mucho. A mí Pero me los dolió Panamericanos mucho. ya estaban Panamericanos, adjudicados, claro. claro, A mí se me- perdieron. Se A mí me dolió perdieron mucho por y- pereza. Yo voy a decir, ¿Qué? ni ¿Por siquiera qué? por pereza, ¿Pereza? Por pereza. por peleas políticas. Pelea. Bueno, Y ahí eso es más triste todavía. Sí, Que esa porque le iba a diferencia. hacer una ciudad que la El otra. presidente con los char no, Eso- no lograron coordinar. Eso no debe ser así. ¿Cómo debe trabajar el país? En función de propósitos nacionales. ¿Qué le ha faltado a Colombia? Definir propósitos nacionales. Y así como en el deporte le ha faltado definir propósitos nacionales, en temas, por ejemplo, industriales, empresariales también. Yo que veo una amenaza grave en temas de cambio tecnológico. Yo he visto los debates de todos los candidatos presidenciales, nadie está hablando realmente de inteligencia artificial. Eso yo le quería preguntar ahora a todos de inteligencia artificial, que creo que es un tema muy Me importante. parece fundamental. Sí.